En este espacio vamos a hablar del agua, un recurso vital para el desarrollo de la Patagonia. La escasez de agua se hace notar en la estepa, que con 800.000 kilómetros cuadrados es una de las zonas áridas más grandes del mundo. Estas características hacen primordial el cuidado y aprovechamiento del agua mediante tecnologías apropiadas para la captación, usos de agua de calidad, tanto para el consumo humano y animal como para el riego. Con precipitaciones de hasta 180 milímetros anuales, el agua de lluvia resulta insuficiente para la agricultura. El productor debe conocer la utilización estratégica y eficiente del agua de riego de acuerdo al método de aplicación que posea, mejorando la productividad del cultivo y preservando su recurso. Bueno, en el marco de Indespone Patagonia vamos a conversar con el ingeniero Carlos Vellés, que es casualmente de INTA Alto Valle, y nos va a hablar un poco del tema de riego. El agua es un elemento vital aquí en la Patagonia. Sin agua no se produce absolutamente nada. Y el hombre, como decía recién Carlos, es el que ha permitido a través de sus obras que llegue ese líquido esencial y vital, ¿no es cierto?, a los centros de producción. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para vos y tu audiencia. Bueno, el agua, ¿no es cierto?, un elemento fundamental. Exacto, bueno, por eso incluso la carátula de esta muestra es el agua, digamos, y porque para la Patagonia el agua es la fuente de vida, es la fuente de todo lo que pasó y va a pasar en la Patagonia. Sin agua no estarían los pueblos que están en este momento, las producciones, los distintos desarrollos productivos e industriales ya en algún momento. Por eso nosotros decimos que a partir del agua que viene desde los Andes y que pasa por toda la meseta patagónica o la estepa patagónica, se van formando distintos valles en los cuales el hombre, a través de distintas obras, fue generando justamente zonas productivas y poblaciones. La zona de Alto Valle, bueno, es una zona riquísima y realmente muy productiva. Sabemos lo que es los frutos de pepita, por ejemplo. ¿Cómo se conduce el agua? ¿De dónde se capta? ¿Y cuáles son entonces las posibilidades que tiene el hombre y el productor de hacer estas actividades agropecuarias? Bueno, el Alto Valle sí es una zona quizá privilegiada. ¿Por qué? Porque es la unión, es donde se confluyen dos grandes ríos, el Neuquén y el Limay. Sobre el Limay, quizá para, digamos, la gente en general, lo más conocido es el Chocón, uno de los diques más grandes de Argentina y generador de energía. Pero bueno, la unión de esos dos ríos genera el Río Negro, que es el que también da vida a varios valles hacia abajo. Como Valle Medio, lo que es Chuelechuel, la zona de Conesa y Valle Inferior que queda en Viedma. Nosotros en el Alto Valle en general, lo que la gente conoce en general como Alto Valle, la captación del agua se hace sobre el río Neuquén, que está hacia el norte, digamos, en esa especie de V que se ve en el mapa. Y también parte del Alto Valle, todo lo que es la provincia de Neuquén se riega desde el Limay. Y bueno, lo nuestro se generó a través de los ingleses. O sea, la primera obra hidráulica y que todavía subsiste, que es el dique Ballester, la generó el ferrocarril, prácticamente. Y generaron toda una zona productiva y generaron toda una obra de ingeniería en lo que es ferroviario para llevar la fruta al puerto de Buenos Aires. Digamos, es todo una conjunción de temas y ellos trajeron, ¿por qué? ¿Por qué la zona de Alto Valle es frutícola? Porque a los ingleses lo que les interesaba era fruta para ellos, para Inglaterra. Entonces, trajeron las variedades, crearon la primera estación experimental que hubo allí. Nosotros en nuestra experimental, que es su unión justamente, porque digamos la experimental de los ingleses era del ferrocarril,
el ferrocarril se nacionalizó y la experimental también, y eso confluyó en que después aparece el INTA y se hace cargo de esa experimental. Por eso nuestra experimental de INTA Alto Valle este año cumple 100 años, a pesar de que el INTA no tiene 100 años. ¿Por qué? Porque venimos de la historia de los ingleses, que generaron toda esa zona productiva y generaron toda una infraestructura para exportar. Bueno, se nos ha terminado el tiempo y como siempre sugerimos que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar. Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Pero antes, claro, les quiero comunicar que nos ha quedado mucho material de INTA Expone Patagonia. Así que entonces en el próximo programa también vamos a seguir compartiendo imágenes y notas de esta importante muestra de la Patagonia Argentina. Nos vemos.